Como saben todos, el día de hoy nos toca hablar o nos corresponde hablar sobre matemáticas. El tema que quedó eh, pendiente de tratar ahora es el tema que tenemos ahí en pantalla, las leyes básicas del álgebra. El día de ayer, el día de ayer compartimos. No, el día de ayer no, la semana pasada, perdón, compartimos eh, la introducción al lenguaje algebraico, que fue bastante básico en realidad. Y el día de hoy entonces vamos a hablar sobre las leyes básicas del álgebra. Algunas de estas cosas es más difícil entender el concepto que verlo en la práctica, así que les pido que tengan paciencia si hay cositas que no entienden. Tengan paciencia, seguramente lo van a entender mejor cuando estemos haciendo los ejercicios. Hoy vamos a hacer bastantes ejercicios porque además de las leyes básicas del álgebra, vamos, perdón, a aprender a encontrar cuál es el valor de la incógnita, de la letra que está representando un valor específico en una ecuación, en una operación matemática con lenguaje algebraico. Así que voy a tratar de ir despacio, de tal forma que podamos entender los básicos. ¿Okay? Las leyes es más importante conocerlas en la práctica que en la teoría, pero igual es importante mencionar la teoría. Ok, importancia de las leyes básicas del álgebra. Aparte de las que vamos a conocer hoy, recuerdan que mencionamos la importancia de manejar con propiedad lo que es la suma, la resta, la multiplicación y la división. También es importante que ustedes estudien los diferentes nombres con los que uno se refiere en lenguaje algebraico a estas operaciones básicas. El cociente, el producto, la diferencia, la suma, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos tener claro eso y lo hicimos, lo explicamos bastante en la clase anterior. Si usted es nuevo, si usted está recién entrando y nunca ha tomado clases de matemáticas eh, eh, o de lenguaje algebraico, puede ser que le resulte todo nuevo. Tenga paciencia, tenga paciencia. No podemos volver al principio porque entonces los que ya están con nosotros desde el principio del curso se atrasarían y no podemos hacer eso. Por eso les suplico a las personas que son nuevas, que no entienden de lo que estamos hablando, que vean los videos que hay del principio. Los videos hay una buena parte que ya están en el grupo de Facebook. Tenemos un grupo de Facebook, como saben. Y también están todos en la página en el canal de YouTube, ¿verdad? GD en español con Marco Castañeda, así se llama. Más adelante vamos si es necesario, compartir los enlaces de nuevo. Ok, vamos a enfocarnos entonces. Importancia de las leyes básicas del álgebra. Es importante darse cuenta que la comprensión de las leyes básicas es la primera piedra para conseguir una buena comprensión de cómo utilizar el álgebra. Muchos estudiantes cometen el error de simplemente aprender cómo resolver problemas algebraicos sin ningún pensamiento acerca de cómo las reglas algebraicas y las leyes se derivan. Los estudiantes que toman el tiempo para estudiar cómo estas leyes, reglas y teoremas se derivan, se aplican mejor al entender los usos prácticos del álgebra. Okay. Ahí está alguien entrando. Muy bien. Álgebra es el nombre que identifica una rama de las matemáticas,
¿verdad? Un segmento de las matemáticas que se caracteriza, ¿por qué? Ustedes ya lo saben, porque emplea números, letras y signos. Las letras adquieren un valor específico y puede ser cualquier letra, aunque las que más se usan son las últimas letras del alfabeto y algunas de las primeras, pero puede ser cualquier letra, no hay un límite en ese sentido. Así que álgebra es el nombre que identifica a una rama de las matemáticas que emplea números, letras y signos para poder hacer referencia a múltiples operaciones aritméticas. El álgebra nos sirve para las 4 operaciones básicas, para elevar potencias, para sacar raíces cuadradas, diferentes tipos de operaciones se pueden hacer con el álgebra. Entonces eso es lo primero. Es muy importante que vayan anotando aquellas cosas que ustedes consideren que no saben, que son nuevas. Anótelo. Si hay oportunidad para preguntar, vamos a tratar de evacuar las dudas, pero si no hay oportunidad de preguntar, hay un maestro que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No es Marco Castañeda, no, es Google. ¿Verdad? Google, usted hace una pregunta en Google en español y normalmente le va a dar respuestas acertadas o lo va a llevar a enlaces donde puede entender mejor eso que por alguna razón se le está haciendo difícil. Así que acuérdese, el maestro Marco Castañeda necesita dormir por lo menos unas 6-7 horas por noche. Pero el maestro Google está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nunca va al baño, nunca se levanta del escritorio, nunca se levanta a hacer café. Y usted le puede preguntar. Así que vamos a avanzar entonces. Muy bien. Voy a apagar la cámara. Quería saludarlos, decirles que espero que estén bien. Y entonces vamos a enfocarnos en estas leyes de las cuales estoy hablando ya ratitos. Ok. Leyes básicas del álgebra. La primera ley del álgebra es la ley conmutativa y aplica a la suma y a la multiplicación. El nombre se oye medio complicado, pero es más simple de lo que ustedes imaginan. Esto indica que la suma o el producto de dos números, ¿de qué estamos hablando ahí? Cuando hablamos de suma, obviamente hablamos de suma, y cuando hablamos del producto, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del producto? Multiplicación. De la multiplicación. El producto es el resultado de la multiplicación. Esto es importante que tenga claros esos términos porque quizá no le digan multiplique A por B, sino le van a preguntar, como hemos visto, el producto entre A y B. Ya sabe que si dice producto es multiplicación. ¿Okay? ¿Qué indica la ley conmutativa de la suma y la multiplicación? Esto indica que la suma o el producto de dos números es el mismo independientemente de cómo esos números se disponen. Por ejemplo, si usted suma 5 más 6, ¿cuánto le va a dar? 11. Y si suma 6 más 5, ¿cuánto le va a dar? La misma cantidad. Esa es la ley conmutativa de la suma y la multiplicación. No, aquí sí que el orden de los factores no altera el producto, no altera el resultado. ¿Verdad? Esta es una ley que aplica a la suma y la multiplicación solamente. ¿Ok? ¿Cuál es la ley? La ley conmutativa. ¿Qué significa? Que el producto o la suma de dos números es el mismo, independientemente cuál va primero y cuál va después. Aquí vamos a ver un ejemplo a continuación. Ok, aquí tenemos el ejemplo. Es lo mismo si yo hago 10 por 3, me va a dar 30, a que si, o mejor dicho, no, vamos a hablar en términos algebraicos. ¿Cuál es el producto de 10 y 3? Cuando yo digo 30. productos, estoy hablando de que hay que multiplicar, ¿verdad? Es 30. ¿Y qué pasa si cambiamos el 3 y lo ponemos al principio y ponemos al final el 10?
no pasa absolutamente nada, da el mismo resultado. El producto entre 3 y 10 sigue siendo 30. Dicho en un lenguaje más básico, 10 por 3 es 30 y 3 por 10 es 30. Eso es la ley conmutativa, ¿verdad? Que dice que la suma o el producto de dos números es el mismo independientemente de cómo esos dos números se disponen. ¿Ok? Perdón. Aquí estamos. Muy bien, muy bien. Perfecto. Estaba revisando si se estaba grabando porque lo grabamos para después ponerlo en los sitios de tal forma que ustedes puedan tener acceso. Ok, señores, señores y señoras. Vamos entonces a ver si todos agarramos lo que estoy diciendo. Voy a repetir de nuevo. La voy a repetir una vez más. La primera ley del álgebra es la ley conmutativa y se refiere solamente a la suma y a la multiplicación. Ok, ¿qué indica la ley conmutativa? Una vez más, indica que la suma o el producto de dos números es el mismo independientemente de cómo esos dos números se disponen. ¿Verdad? Entonces ya vimos el ejemplo aquí con la multiplicación, que imagínense que vamos a, en vez de producto, vamos a sacar la suma de estos dos números. ¿Cuánto sería 10 más 3? Obviamente, ustedes lo saben, sería 13. ¿Y cuánto sería 3 más 10? Sería exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la ley conmutativa permite que en la suma y la multiplicación, no importa en qué orden se ponen los números, ¿verdad? Siempre el producto o la suma va a ser la misma. Ok, muy bien. Perdón, pero Quiero, esta ley solo diga, aplica en la suma y la multiplicación, ¿cierto? ¿perdón? Esta ley solo aplica en la suma y en la multiplicación. Sí, Ok, gracias. solamente en la suma y la multiplicación, exactamente. Ok, complementen la frase. La primera ley del álgebra es la ley conmutativa de la suma y la multiplicación. Esto indica que la suma o el producto, ahí estamos hablando otra vez de suma y multiplicación, de dos números, es el mismo. ¿Y qué seguía después? Ah, no prestaron atención. No prestaron atención. Ok, voy a ponérselo para atrás una vez más. Entonces, ¿cuál es la frase que falta? Esto indica que la suma o el producto de dos números es el mismo. A ver, ¿qué es la frase que falta ahí? Que está tapadito con... Independientemente de cómo esos dos números Se se colocan o disponen. se disponen, si puede decirlo en su propia palabra. Exactamente, independientemente de cómo esos dos números se ponen o se colocan o se disponen dentro de la suma o la multiplicación, va a ser el mismo producto. Ok, entonces, cuál ley es esa? Es la ley conmutativa, ¿verdad? Muy bien. Hasta aquí vamos bien, vamos muy bien. La segunda ley del álgebra, ¿verdad? Es la ley asociativa. Igual se refiere a la suma y la multiplicación. Esta ley establece que la suma o producto de tres o más números es el mismo independientemente de cómo se organizan. Es decir, es básicamente el mismo resultado de la ley conmutativa, pero aquí se llama la ley asociativa porque pueden ser tres o más números. Okay. ¿Qué establece la ley asociativa? Esta ley establece que la suma o producto, acuérdense, cuando hablamos de suma, ustedes ya saben que estamos hablando de suma, y cuando, ¿verdad? Del el hecho de sumar, y cuando hablamos de producto, hablamos de multiplicación. Entonces, que la suma o producto de tres o más números es el mismo independientemente de cómo se organizan esos números. Vamos a ver el ejemplo, ¿verdad?
Por ejemplo, aquí tenemos 3 por 2 por 5, ¿verdad? Es lo mismo que, eh, que 6 por 5. A ver, ok, 3 por 2 por 5. 6 por 5 es igual a 30 y 3 por 10 es igual a 30. ¿Verdad? Aquí 3 por 2 es 6, 6 por 5. Ok, aquí está la operación, ¿verdad? 6 por 5 es igual a 3 por 10. Son cifras que las manejamos de diferente forma, pero el resultado es lo mismo, ¿verdad? En la primera, 3 por 2 por 5, ¿verdad? Es lo mismo que, bueno, es exactamente la misma operación como está escrita aquí, pero más bien lo vemos en la parte de, en la segunda línea, ¿verdad? 6 por 5 es 30 y 3 por 10 es 30. Es la misma operación, ¿verdad? El mismo resultado. Ese hecho o esa característica se conoce como la ley asociativa, ¿verdad? La cual indica que el resultado va a ser el mismo entre 3 o más números, independientemente de cómo estos se organizan. Es lo mismo 6 por 5 que 3 por 10. El resultado va a ser exactamente el mismo. Permítanme mover algo aquí. Okay. Muy bien. Ok. Ok, aquí la segunda ley fundamental del álgebra es la ley asociativa de la suma y la multiplicación. Esta ley establece que la suma o producto de 3 o más números es el mismo Independiente de cómo se organizan. independientemente de cómo se organizan. Y ahí vimos el resultado. Muy bien. La tercera ley fundamental del álgebra es la ley distributiva. Esta ley establece que el producto de un número, ¿verdad? El producto de un número, dado que se multiplica por la suma de varios números, es idéntica a la multiplicación de ese mismo número por cada uno de los números individuales y luego añade los productos. Tenemos el ejemplo aquí. ¿Verdad? Aquí tenemos el ejemplo de lo cual estoy hablando, ¿verdad? Es lo mismo 2 por 3 más 5 que 2 por 3 más 2 por 5. Es exactamente lo mismo, aunque las operaciones están a la inversa, el resultado va a ser el mismo. Entonces, la tercera ley, ahorita vamos a ver la explicación. La tercera ley fundamental del álgebra es la ley distributiva. Esta ley establece que el producto de un número, dado que se multiplica por la suma de varios números, es idéntica a la multiplicación de ese mismo número por cada uno de los números individuales y luego añade los productos. Y aquí tenemos el ejemplo. Según la ley, según la propiedad distributiva, 2 por 3 más 5 será igual a 2 por 3 más 2 por 5. Comprobemos si eso es cierto. Ok, aquí hacemos el resultado, ¿verdad? Ambos nos dan como resultado 16, por lo que queda demostrado la propiedad distributiva de la multiplicación, ¿verdad? Es lo mismo 2 por el resultado de 3 más 5, sería lo mismo a 2 por 3 más el resultado de 2 por 5. En ambos casos sería 16. Ok, no vamos a detenernos muchísimo a reflexionar en estas leyes. Es importante conocerlas, pero vamos nos van a ser más útiles más bien cuando estemos haciendo más ejercicios. Así que espero que haya quedado claro. Entonces, estas son las tres leyes fundamentales del álgebra, ¿verdad? La ley conmutativa, la ley asociativa y la ley distributiva. Son tres leyes que son fundamentales. Todas ellas se refieren a lo que es la
en el caso de las primeras, ¿verdad? Se refiere a la multiplicación y a la suma, ¿verdad? Y la tercera es la ley distributiva, y esa ley establece que el producto de un número, entonces estamos hablando de, si hablamos de productos, sabe que estamos hablando de multiplicación, dado que se multiplica por la suma de varios números, es idéntica a la multiplicación de ese mismo número por cada uno de los números individuales, y luego añade los productos o los resultados, ¿verdad? Entonces, esta tercera ley solo se aplica a la multiplicación. Muy bien. Ok. Hay otra ley del álgebra que es importante. Bueno, hay muchas, ¿no? Hay muchas, pero estoy sacando las más importantes. No, ¿para qué complicarles la vida si no vamos a necesitar con cosas que no vamos a necesitar? Ok, la cuarta ley o otra ley del álgebra es el elemento neutro. El número 1 en álgebra es el elemento neutro de la multiplicación, porque todo número multiplicado por él da el mismo número. Todo número, no importa cuál sea. Y aquí tenemos el ejemplo. Lo mismo 5 por 1 es 5, que 7 por 1 es 7, que 8 por 1 es 8, que 9 por 1 es 9 y cualquier número, ¿verdad? Entonces, el 1 se conoce como el número neutro. Si le piden el número neutro, usted debe saber que están refiriéndose al número 1, ¿verdad? Y que están refiriéndose al producto, ¿verdad? La multiplicación. Que esto es básico. Le voy a dar tiempo para que lo anote. No le van a preguntar estas leyes creo que no le van a preguntar estas leyes en el examen de matemáticas. Más bien va a tener que hacer los ejercicios, pero es importante conocer estas leyes porque de esa manera más adelante nos puede simplificar mucho las cosas. Entonces, esas son las leyes básicas del álgebra. Ok.